Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a comenzar el documento 132, después de haber visto este largo documento 131 sobre las religiones del mundo, acabando con la compilación de Ganid sobre las enseñanzas que le había dado el propio Jesús durante esos meses atrás, en ese viaje, en ese periplo por el Mediterráneo que habían hecho juntos. Pues bien, continúan el viaje Gonod, el padre, Ganid, el hijo, ambos indios, él un potentado mercader y Jesús que les iba acompañando como tutor de Ganid, del hijo. Este documento 132 se titula La estadía en Roma. Llegan a Roma y aquí ocurren cosas muy interesantes a efectos de la divulgación ya de el mensaje de Jesús. No es en vida pública, pero él ya estaba preparando el camino para la posterior expansión de lo que es el mensaje. Pues bien, hoy vamos a ver la introducción y seguramente nos dará tiempo a ver el epígrafe primero, los valores verdaderos, pero no lo sé. Vamos a empezar e iremos viendo. La introducción es bastante larga y dice así. Documento 132. La estadía en Roma. Puesto que Gonod, el padre, era portador de los saludos de los príncipes de la India para el gobernador romano Tiberio, los dos hindúes, y Jesús comparecieron ante Tiberio, al tercer día de su llegada a Roma. El malhumorado emperador estaba excepcionalmente alegre ese día y conversó largo rato con los tres. Cuando ellos se hubieron retirado de su presencia, el emperador, refiriéndose a Jesús, le comentó al ayudante que estaba de pie a su diestra: si tuviera yo el porte real de ese tipo y sus elegantes maneras, sería un verdadero emperador, ¿verdad? Es decir, que a Tiberio le asombró el porte, las maneras, la personalidad, la gestualidad y las palabras de Jesús. Mientras estaba en Roma, Ganid, el hijo de Gonod, que estaba a cargo de Jesús como tutor en ese viaje, disponía de horas regulares para el estudio y para visitar lugares de interés en la ciudad. Su padre tenía muchos negocios que hacer y, deseando que su hijo madurara y creciera con la capacidad para sucederle dignamente en el manejo de sus vastos intereses comerciales, pensó que había llegado el momento de presentar al muchacho en el mundo de los negocios. Había en Roma muchos ciudadanos de la India, y frecuentemente uno de los propios empleados de Gonod le acompañaba en calidad de intérprete, de manera que Jesús contaba a veces con enteros días libres. Esto le permitió llegar a conocer bien esta ciudad de 2 millones de habitantes, 2 millones de habitantes Roma en aquella época. Se le encontraba con frecuencia en el foro, el centro de la vida política, legal y comercial, a Jesús. A menudo subía al Capitolio y allí ponderaba sobre la esclavitud e ignorancia en que estaban sumidos los romanos, mientras contemplaba el magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva. También pasaba mucho tiempo en la colina Palatina, asiento de la residencia del emperador, el templo de Apolo y las bibliotecas griega y latina. Un viaje interesantísimo. En esta época el Imperio Romano incluía todo el sur de Europa, el Asia Menor, Siria, Egipto y el noroeste de África. Entre sus habitantes se contaban ciudadanos de todos los países del hemisferio oriental. Su deseo de estudiar y de mezclarse con este conjunto cosmopolita de mortales urantianos era la razón principal por la cual había Jesús convenido en participar en este viaje. Es decir, que para Jesús la estadía en Roma era el punto importante, relevante de haber aceptado la propuesta de Gonod de acompañarles, porque iba a conocer a personajes humanos en la tierra
de todas las culturas. Jesús aprendió mucho sobre los hombres durante su estadía en Roma, pero la más valiosa de las múltiples experiencias de su permanencia de 6 meses en esa ciudad, la más valiosa de todas las experiencias que tuvo en Roma, fue su contacto con los líderes religiosos de la capital del imperio y la influencia que ejerció sobre ellos. Se citó con ellos, trató con ellos y habló con ellos de espiritualidad profunda. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a verlo. Antes del fin de su primera semana en Roma, Jesús ya había localizado y había trabado conocimiento con los principales líderes de los cínicos, los estoicos y los cultos de misterio, en particular los del grupo mitraísta. Ya hemos visto que tenían todos ellos ya ciertas influencias de la espiritualidad profunda como resultado de la expansión de los misioneros de Maquiventa Melquisedec. Supiera o no Jesús que los judíos rechazarían su misión, previó con toda seguridad que sus mensajeros no tardarían en venir a Roma para proclamar el reino del cielo, y por lo tanto se dedicó a preparar de la manera más sorprendente el camino para la mejor y más segura recepción de su mensaje. Seleccionó a 5 entre los líderes de los estoicos, 11 de entre los cínicos y 16 de los cultos de misterio, y pasó gran parte de su tiempo libre durante casi 6 meses en íntima asociación con estos maestros religiosos. Fue este su método de instrucción, y esto es lo interesante, cómo logró Jesús instruir a líderes religiosos. Jesús no era un líder religioso. ¿Cómo logró influirles e instruirles? No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos de las enseñanzas de estos líderes. Esto es interesantísimo. No se dedicó a criticar lo que él pensaba que no era correcto de la doctrina de cada una de esas religiones. Nunca lo atacó, ni tampoco mencionó jamás los defectos de sus enseñanzas. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad que él procuraba desplazaba por sí sola el error que la acompañaba. Así pues, estos hombres y mujeres aleccionados por Jesús se preparaban para el subsecuente reconocimiento de verdades adicionales y similares en las enseñanzas de los primeros misioneros cristianos. Es decir, Jesús se ponía a hablar con estos líderes religiosos y en aquello que veía que había verdad en lo que decían, ensalzaba esa verdad. Fijaos qué astucia, qué astucia. Ensalzaba esa verdad y la complementaba de manera que el complemento que Jesús hacía a la verdad de lo que había en esas religiones generaba en la mente de esos líderes un desplazamiento de los errores del resto de las cosas. Esto es impresionante. Esto es absolutamente impresionante. Poca gente tendría la lucidez de emplear este método de instrucción y de influencia y de expansión de la espiritualidad profunda. Nunca criticaba los errores, siempre señalaba los aciertos y los adornaba de tal manera que conseguía que ese conjunto desplazase el resto de los errores. Impresionante. Hay que tomar nota de esta cuestión para las siguientes décadas en los que los estudiantes de espiritualidad profunda tendrán que hacer esa misma labor. Hay que tomar buena nota. Fue esta precoz aceptación de las doctrinas de los predicadores evangélicos
la que dio tan poderoso impulso al rápido crecimiento del cristianismo en Roma y desde allí a todo el imperio. Pero ¿por qué aceptaron los principios de la religión revelada de Jesús? El cristianismo vino después. El cristianismo vino después. Pero ¿por qué estos líderes religiosos y en general los ciudadanos romanos aceptaron años más tarde de una forma tan eficaz las enseñanzas de los misioneros de Jesús, apóstoles, etcétera? Pues porque ya les había preparado Jesús de esta forma tan sofisticada, tan sublime y tan extraordinaria, sin darse ellos siquiera cuenta. La significación de esta su acción notable podrá entenderse mejor cuando os relatamos a vosotros el hecho de que de este grupo romano de 36 líderes religiosos aleccionados por Jesús, solo 2 no dieron frutos. Los otros 30 se tornaron en individuos pivotales, nucleares, importantes, en el establecimiento del cristianismo en Roma, y algunos entre ellos contribuyeron incluso en la conversión del templo mitraísta principal en la primera iglesia cristiana de esa ciudad. Nosotros, los reveladores Durantia, que contemplamos las actividades humanas tras las bambalinas y a la luz de 19 siglos de tiempo, reconocemos solo 3 factores de valor fundamental en la temprana preparación del terreno para la expansión rápida del cristianismo por todas partes de Europa. 3 hechos fundamentales que contribuyeron a que las enseñanzas de Jesús ya se iban distorsionando, lamentablemente, pero bueno, esto era de esperar. Por eso ya se les puede ir llamando, según pasa tiempo desde que se da el mensaje profundo de amor por Jesús, según pasa tiempo hasta que se va constituyendo la religión cristiana, se va distorsionando cada vez más. Pero eso ya lo sabemos. 3 factores fundamentales. 1, la elección y mantenimiento de Simón Pedro como apóstol. La piedra, Simón Pedro, elegido por Jesús, sus razones tendría de elegir a Pedro como el apóstol número 1, jefe de los apóstoles, cabeza de la misión de expansión de su mensaje revelado. 2, la conversación en Jerusalén con Esteban, cuya muerte condujo a la conversión de Saulo de Tarso. Jesús habló con Esteban en Jerusalén en uno de sus viajes, no sé si sería el primero, porque hizo 5 viajes con los hermanos pequeños, uno con José, con el padre, y otro con los hermanos pequeños para llevarles a la fiesta de la Pascua. Y entonces, al hablar con Esteban, fue tal la impresión que le causó que Esteban pues decidió convertirse a, no se sabía al qué, pero a lo que decía Jesús. Y entonces Esteban posteriormente, cuando ya se empezó a expandir el cristianismo desde la misma Palestina, pues habló con Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, y lo convirtió. Entonces dice, ese hecho fue importantísimo, la conversación de Esteban, que previamente había estado hablando muchos años antes con Jesús, luego este habló con Pablo y le convirtió. 3. Tercer factor importante en la rápida expansión del mensaje de Jesús por el mundo. Cuanto más tiempo pasaba, decimos, más distorsionado, más religión cristiana, menos mensaje de Jesús. 3. La preparación preliminar de estos 30 romanos para el subsiguiente liderazgo de la nueva religión en Roma y en todo el imperio. Con lo cual, esto que hizo Jesús fue fundamental para luego la posterior expansión de su mensaje. En todas sus experiencias, ni Esteban ni los 30 elegidos, estos líderes religiosos de Roma, jamás se dieron cuenta de que habían hablado cierta vez con la persona
cuyo nombre llegaría a ser el tema de las enseñanzas religiosas de ellos. Luego ellos se convirtieron en el cristianismo, luego ellos predicaban las enseñanzas de Jesús y no relacionaron a ese Jesús, cabeza de la iglesia cristiana, con esta persona que había estado años antes hablando con ellos. No lo llegaron a relacionar. Jesús no quería en ningún momento darles ninguna pista de lo que eventualmente podría suceder en un futuro, porque lo hubiese malogrado. Extraordinario. La obra de Jesús para con estos 32 fue enteramente personal. Al laborar con estos individuos, el escriba de Damasco fue conocido así en una época de uno de sus viajes. Nunca se reunió, el escriba de Damasco era Jesús, evidentemente, nunca se reunió con más de 3 de ellos a la vez, rara vez con más de 2, y la mayoría de las veces les enseñaba individualmente. Pues si no se convierte aquello en una jaula de grillos, entonces mejor a cada uno hablarle de lo que necesita personal e individualmente. Pudo él, Jesús, llevar a cabo esta gran obra de enseñanza religiosa porque estos hombres y mujeres no estaban atados a las tradiciones, no eran víctimas de prejuicios establecidos en cuanto al desarrollo futuro de las religiones. Esos muchos prejuicios que hemos visto posteriormente y que vemos en la actualidad de una manera extrema. Pues dice, aquellos líderes religiosos eran abiertos de mente, eran realmente líderes, eran personas profundas y versadas. Muchas veces en los años venideros, Pedro, Pablo y los otros maestros cristianos de Roma oyeron hablar de este escriba de Damasco que les había precedido y quien tan obviamente, y según pensaban ellos inadvertidamente, había preparado el camino para la llegada del nuevo evangelio que ellos traían. Pues hubo un señor que de repente nos habló de unas cosas que ahora cuando venís y nos habláis vosotros, pues resulta que os entendemos mucho mejor y gracias a todo lo que aquel nos contó. Pero claro, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los que estaban allí cabecillas, ni siquiera cayeron en que pudo haber sido Jesús, porque Jesús luego nunca dijo que estuvo en el periplo por el Mediterráneo, porque Jesús no quería que se la relacionase en ninguno de los sitios. Posteriormente, no quería que se hiciesen conclusiones de que pudo haber sido él el que tan profundamente influyó en los años previos a la función pública, a la vida pública, en todas esas personas influyentes de todos los sitios donde estuvo. Aunque Pablo no llegó nunca a sospechar la verdadera identidad de este escriba de Damasco, poco antes de su muerte, debido a la similitud de ciertas descripciones de la persona, llegó a la conclusión de que el hacedor de tiendas de Antioquía era también el mismo escriba de Damasco. Pablo empezó a sospechar y a hilar lo que le iban comentando unos y otros de diferentes sitios donde Jesús estuvo ejerciendo su notable labor, dice el libro Durantia. En cierta ocasión, mientras predicaba en Roma, Simón Pedro, al escuchar una descripción del escriba de Damasco, sospechó que este individuo podría haber sido Jesús, pero desechó rápidamente la idea, sabiendo muy bien, según creía, que el maestro nunca había estado en Roma, porque Jesús no contó este viaje después. En la vida pública nunca contó los viajes, no quería que se relacionase, porque si no, habría contribuido a algo que después sucedió igualmente, pero bueno, él no podía favorecerlo ni promoverlo, y era que se formase una religión sobre la figura de Jesús y no sobre el mensaje de Jesús. No quería que se le ensalzase, no quería que se le endiosase. Fijaos cómo acabó la cosa. Pues bien, esta es la introducción y nos va a dar perfecto tiempo para ver
el epígrafe número 1. No creo que pasemos al 2. El 1 es los valores verdaderos, el 2 es el bien y el mal. No creo que pasemos al 2 porque en este epígrafe 2 seguramente tendré tentación de entretenerme bastante y entonces se nos iría la sesión muy larga. Con lo cual vamos a ver este epígrafe 1, los valores verdaderos, y ahí lo dejaremos hoy. Fue con Angamón, el líder de los estoicos, con que Jesús pasó una noche entera, uno de estos líderes religiosos de los que hemos hablado, conversando durante los primeros días de su estadía en Roma. Angamón. Este hombre posteriormente se convirtió en un gran amigo de Pablo y resultó ser uno de los principales sostenedores de la Iglesia cristiana en Roma. Angamón, estoico. En esencia, y dicho en lenguaje moderno, Jesús enseñó a Angamón lo siguiente. En esencia, resumidamente, y dicho en lenguaje moderno. La norma de los valores verdaderos, la norma, la pauta, la medida, la regla de los valores verdaderos, espirituales, profundos, debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna, el ojo en el cielo. Un mortal ascendente, una persona evolucionaria espiritual, debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras. Ajá, todo esto concuerda perfectamente con la posterior enseñanza de un curso de milagros, dicho de una manera que pudieran entenderlos de aquella época, no como se expresa en un curso de milagros, que ya es para un nivel de personas que podían comprenderlo ahora, no en aquel momento. Un mortal ascendente debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras, parciales e inferiores. El científico como tal está limitado al descubrimiento de las conexiones entre los hechos materiales. Cientifismo materialista, limitado a eso. Formalmente, no tiene el derecho de afirmar que es un materialista o idealista, porque al hacerlo está renunciando a la actitud de un verdadero científico, ya que todas y cada una de tales afirmaciones son la esencia misma de la filosofía. Reconoce Jesús que el científico debe remitirse al método científico de experimentación de lo observable y reproducible posteriormente de manera constante. Reconoce que debe limitarse a eso, pero, si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente al avance científico y material, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. Bueno, eso lo hemos visto varias veces en la historia, pero muy fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Una ciencia puramente materialista alberga dentro de sí una ciencia puramente materialista. Luego hemos sabido posteriormente, con toda la información que tenemos ahora, que todo esto ha tenido una intencionalidad. El que la ciencia sea puramente materialista ha tenido unos elementos de intencionalidad que tampoco se han ido reflejando en la historia, salvo para los observadores avezados, y ahora nos lo están contando incluso otros observadores externos con total detalle. Una ciencia puramente materialista, repetimos, alberga dentro de sí la simiente potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque si no pasas de un determinado punto, no puedes avanzar. Y la espiritualidad en realidad es ciencia avanzada.
Entonces, si tú te limitas a lo puramente observable con los sentidos físicos y prescindes de estudiar lo demás y lo desprecias, ya sabemos que había una intencionalidad para seguir ese camino de control de la conciencia social de la humanidad, pero lo estaba explicando Jesús ya en aquel momento. Jesús, en fin, en otros niveles veía la simultaneidad de acontecimientos históricos y ya adelantaba lo que podía ir ocurriendo. Una ciencia puramente materialista, repetimos, alberga dentro de sí la simiente potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque esta actitud misma presagia el colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual del logro. Y ahora tenemos un ejemplo que cualquiera puede comprobar que es un ejemplo de una amenaza real. En el ámbito de la inteligencia artificial, los grandes gurús de la misma, las grandes mentes de las personas que han contribuido a la emergencia de la inteligencia artificial y al nivel que tiene ahora mismo, avisan de que es posible que estemos en un punto de no retorno, dado que la inteligencia artificial, sin que la humanidad tenga todavía el nivel de conciencia suficiente como para manejar esa extrema tecnología que está creando, puede acabar por extinguir la humanidad. Fijaos, esto no solo es la Segunda Guerra Mundial y la tecnología atómica mal utilizada, esto es ahora mismo la inteligencia artificial. Y para que no penséis que es una exageración por mi parte, consultad qué dicen la mitad o más de los grandes gurús de la inteligencia artificial. Ellos mismos, los creadores de todos estos modelos de, de, de lenguaje con autoaprendizaje, avisan si no hay una regulación de la inteligencia artificial y si hay un mal uso de ella, está en juego toda una serie de problemas en varias oleadas. La última oleada de problemas implica la extinción de la humanidad. Fijaos que el libro de Urantia se revela hace 100 años y relata lo que dijo Jesús hace 2000. Y esto está ahora mismo, en el momento más vigente en el que se puede escuchar esta información. Repetimos, una ciencia puramente materialista alberga dentro de sí la simiente potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque esta actitud misma presagia el colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual del logro. Es que parece que está describiendo Jesús esta situación actual. Quien tenga ojos para ver, que vea. Todo lo que implica que el libro de Urantia diga que esto lo dijo Jesús y el libro de Urantia diga hace 100 años lo que dijo Jesús hace 2000 y sea perfectamente aplicable ahora. De hecho, no hay ningún otro momento de la historia en que sea más aplicable esta frase, sino a este. El científico materialista y el idealista extremo están destinados a una disputa constante. Esto no se aplica a aquellos entre los científicos e idealistas que posean una norma común compartida de valores morales elevados y de altos niveles de prueba espiritual, que los hay también, pero el siglo XX se ha encargado con la imposición a martillazos del paradigma científico materialista en las universidades, en las escuelas, en la sanidad, en los medios culturales y en toda la humanidad en general, impuesto a martillazos. Hay pocos científicos con
una conciencia espiritual, afortunadamente en las últimas décadas cada vez más, pero siguen siendo una minoría. En toda época, los científicos y los religionistas deben reconocer que están a prueba ante el tribunal de la necesidad humana. Deben rechazar toda guerra entre ellos, a la vez que han de luchar valientemente para justificar su supervivencia mediante una mayor devoción al servicio del progreso humano. Pero esto no siempre ha sido así, y lo sabemos ya. Acontecimientos como los de 2020 en adelante nos lo han probado. Si la así llamada ciencia o religión de una época determinada es falsa, deberá purificar sus actividades o desaparecer antes de la emergencia de una ciencia material o una religión espiritual de orden más verdadero y más digno. Y casi que Jesús está presagiando lo que tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir con la ciencia actual y la religión actual es que o purifican sus actividades o desaparecen, porque el cambio de conciencia se va a dar sí o sí, y eso también lo sabemos ya. Pues bien, aquí lo vamos a dejar. Vamos a acabar en este epígrafe 1, los valores verdaderos, interesantísimo, interesantísimo por la vigencia que tiene lo que el libro de Urantia dice que dijo Jesús. El libro de Urantia hace 100 años dice que dijo Jesús hace 2000. Interesantísimo por su aplicación y su vigencia actuales. El siguiente epígrafe que veremos será el bien y el mal. Imaginaos el interés, el bien y el mal en palabras de Jesús. La verdad y la fe, el siguiente. El ministerio personal, todo esto es una maravilla. Los consejos para un rico. Jesús hablando del dinero desde un punto de vista práctico. El ministerio social, todo de plena vigencia. Claro, estando en Roma, pues no había mucha diferencia, aunque parezca que sí, entre Roma, entre la Roma imperial y lo que hay ahora en el mundo. No había mucha diferencia. Y los viajes fuera de Roma. Pues bien, el epígrafe 2, el bien y el mal, para la siguiente sesión. Esto será en otro momento y eso, por supuesto, será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.